Muy bien, muchísimas gracias por la conferencia del profesor Harvey Vivas. Reflexiones acerca de la educación primaria y secundaria como fundamento de la calidad en la educación superior. Ahora vamos a realizar un descanso de 15 minutos y al regreso las siguientes conferencias. Una concepción de la formación en educación superior que estará a cargo del profesor Evelio Bedoya Moreno, docente auxiliar del Instituto de Educación y Pedagogía, coordinador del área de educación matemática y de posgrado de la misma área, y magíster en didáctica de las matemáticas y ciencias experimentales y doctor en didáctica de las matemáticas. Seguidamente tendremos la conferencia La educación como un problema sistémico a cargo del profesor Boris Salazar Trujillo, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, economista de la Universidad del Valle, con estudios en doctorado y maestría de New School en Nueva York, Estados Unidos. Cuando terminemos las ponencias tendremos una sección de discusión cuya moderación estará a cargo del profesor Adolfo Álvarez, director de regionalización. Entonces los invito cordialmente a un refrigerio y a una pausa de 15 minutos para continuar con este primer foro de calidad en la educación superior. Muchas gracias. Continuando con el foro, entonces le vamos a dar la palabra al profesor Evelio Bedoya, que es coordinador del área de matemática del magíster en educación matemática. El profesor Evelio del Instituto de Educación y Pedagogía es doctor en matemática. Entonces tiene la palabra, profesor. Buenos días, muchas gracias a la doctora María Clara y a todos pues por la presencia. Vamos a empezar, pues estamos ya sobre el tiempo. Mi presentación, a diferencia de la del profesor Harvey, va a ser un poco más de tipo cualitativa, es decir, no va a tener las cifras que creo que la enmarcan este tipo de conferencias, y además estará centrado en un problema que tiene mucho que ver con la presentación que él nos acaba de hacer, que es el problema de la educación matemática, es decir, el problema de la formación matemática de nuestros ciudadanos, nuestros niños y por supuesto nuestros profesores. La hipótesis, digamos, que planteo, podríamos decir que tiene estos dos vértices. El problema, pues obviamente, del aprovechamiento en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas. No solamente el profesor Harvey nos mostraba que Colombia estaba ocupando unos lugares pues muy problemáticos en el concierto mundial, sino que sabemos que el Valle del Cauca pues ha venido rezagándose progresivamente y está ocupando dentro de esos últimos lugares que ocupamos en el concierto internacional, estamos ocupando los últimos lugares ya en el país. Esto pues se agrava con problemas que se detectan, pues por ejemplo, sabemos que los colegios, por ejemplo, privados, algunos colegios de élites, han mostrado siempre que tienen los mejores resultados en las universidades cuando ingresan o para ingresar, pero pues lo sabemos por las consultas que nos hacen y las solicitudes permanentemente de asesorías para sus profesores y para sus estudiantes, porque sobre todo estos colegios que empiezan a hacer procesos de acreditación internacional, pues están viendo serios problemas con el rendimiento también a nivel de matemáticas en particular. Es decir, que también por allí tenemos una, digamos, debilidad que es importante atender. No como anécdota, sino también como datos, en una asesoría que el año pasado estuve brindando a una importante institución educativa de la ciudad, es decir, a un centro que tiene más de 20, 30 instituciones educativas. Planteamos el problema pues, de mejorar el rendimiento en matemáticas, sus desempeños en ICFES, el ingreso en la universidad. Habían detectado, a pesar de ser una institución importante en la ciudad, que tenían problemas para ingresar a la universidad sus egresados,
y los que egresaban pues eran uno de los primeros candidatos a desertar. Pues como es obvio, digamos, por mi trabajo, me dedico pues desde que hice mi maestría y mi doctorado en didáctica de las matemáticas al campo de la formación de los docentes de matemáticas. Entonces la propuesta que les hice fue trabajar con los docentes, pensando que ellos a la vez pues iban a fungir como multiplicador de todos esos procesos. El primer diagnóstico que encontramos pues era que la mayoría o un buen número de profesores que tenían no tenían una formación matemática de origen, es decir, no eran ni licenciados en matemáticas ni eran matemáticos, ni siquiera, pues no lo digo ofensivamente, eran ingenieros, que son los que ocupan también estas plazas en relación con la enseñanza de las matemáticas. Empezamos a hacer un proceso de convocatoria pues para contratar profesores y empezamos a hacer unas pruebas, pues dijimos que hicieran pruebas de matemáticas para el ingreso y naturalmente pues lo primero que se nos ocurrió era hacer una prueba tipo ICFES con preguntas de nivel de 11 y pues la pérdida fue casi que absoluta por parte de todos los aspirantes a esos cargos de profesores. Así, para no alargar el cuento, fuimos reduciendo y terminamos, aún con problemas, haciendo una prueba de octavo de la educación secundaria. Es decir, todos estos son elementos que nos plantean un problema grave que tenemos en relación con la educación matemática y si somos conscientes del papel que juega la matemática en la formación de los niños, de los jóvenes y de las personas, pues allí tenemos un problema que atender. A mí no me deja de producir un poco de vergüenza, pues en el buen sentido del término, y compromiso. Estoy pensando que una manera de abordar este problema, pues porque se está detectando a través también de los estudios de posgrado, de maestría, sería como una de las alternativas. Creo que ahí habría una propuesta que hacerle a la universidad de buscar un mecanismo de ampliar cobertura, si me permiten el término, en términos de posgrados, pues desde luego sin descuidar los pregrados. Decía un amigo directivo de una universidad privada que los posgrados se estaban ellos empezando a preocupar más que las mismas universidades públicas. Pienso que por lo rentable, porque sabemos que pues no es un secreto que los posgrados hoy en día pues son tratados tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas como programas privados, ¿no? Así por ley ellos no estén considerados de esa forma. Pienso que a través de esos programas, porque la verdad es que tal como nos llegan los muchachos a estudiar las carreras, por ejemplo, de licenciaturas en matemáticas, los 4 años que duran estos programas no son muchas veces suficientes y las condiciones en que estos mismos muchachos tienen que estudiar, pues para adquirir una formación amplia que permita pues abordar esta problemática, y es necesario que empiecen a pensar en los posgrados. Esto tanto a nivel de la ciudad de Cali como en las sedes regionales. En este momento pues yo estoy apuntando en la medida de las posibilidades dentro del Instituto de Educación y Pedagogía, que es donde estoy vinculado, para ver si ampliamos estas coberturas a nivel de posgrado en las sedes regionales, porque muchos de nuestros estudiantes y profesores vienen de las sedes regionales, y entonces cómo nosotros tratar pues de trabajar pues con estas poblaciones. Otro elemento pues que me parece que está estrechamente ligado con esta problemática que se está planteando aquí es, pues creo que un factor importante para abordar esta problemática, podríamos decirlo, es con una sola palabra, es la creatividad. Es decir, pienso que paradójicamente la universidad, y en particular el instituto, que es donde tengo más claridad en lo que estamos intentando hacer en la ciudad y en la región, tiene con qué, en términos de personal, no en números, sino en formación,
tiene los recursos conceptuales, metodológicos, pero hay unas limitaciones que no dejan que esto se haga pues con cierto grado de eficiencia.